Paz y bien, estimados miembros del jurado, quienes saluda es la participante Nidia Patricia Muñante Cagua al concurso en relación al programa de estudios de educación secundaria, especialidad Ciencias Sociales. Tóqueme presentar en relación a lo que es el Evangelio del día de hoy, jueves 14 de marzo de 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 31 al 47, donde nos dice: Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo, esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos da a entender la reflexión en relación a nuestro Evangelio? Aquel creyente en la prueba no abandona a Dios como si fuera la causa del mal, sino que se vuelve más hacia Él con una insistencia invencible. Igual hemos visto, igual hizo Moisés cuando intercede por su pueblo, a pesar de que hubiesen construido el becerro de oro, ofendido gravemente pues a Dios, ¿no? Y de una u otra manera acá se nos ha pegado de las actitudes, de la forma de vivir, la fe que se va cuestionando en el Evangelio. ¿Qué cambios debo procurar en mi vida a la luz del testimonio y las opciones de Jesús? Nos preguntamos. Hagamos una petición en orar a Dios para que derrame su misericordia sobre el mundo y que el Espíritu Santo ilumine a los gobernantes a tener conciencia del bien y del mal y luchen unidos por la paz y el amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, estimados miembros, vamos a dar paso, no sin antes también en relación, he considerado, perdón, la virtud de la humildad, ¿no? Nunca deje de ser humilde, agradecido y buena persona. La vida da muchas vueltas y nunca sabes dónde terminarás, porque la humildad es un concepto, una forma, una actuación. Es reconocer que siempre de nosotros debemos aprender y servir al prójimo. Sé como el bambú, ¿no? Cuanto más alto crece, más se inclina, ¿sí? Bien, daremos paso al conocimiento a desarrollar en la presente clase magistral. Características de la educación en el siglo XXI. No sin antes mencionar, nuestro Papa Francisco nos dice que la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Toda guerra deja al mundo peor que como lo hubiera encontrado.
Bien, continuamos entonces y recordamos que hoy, 14 de marzo, es el día del nacimiento de Albert Einstein. Es el Día Internacional de las Matemáticas y el Día Mundial del Riñón. ¿Quién fue pues Albert Einstein? Un físico teórico alemán, reconocido como uno de los científicos más influyentes de nuestra historia. ¿Sí? Un lema, la verdad nos hace libres. Bien, el propósito de la presente clase es que los estudiantes participarán democráticamente en las principales características de la educación del siglo XXI mediante un debate. Aquí pasaremos a algunos enlaces de la educación superior de los jóvenes en el Perú, el sistema educativo en el Perú, los comedores escolares en Francia y la educación en Finlandia, cómo es realmente, ¿no? Y en función, el debate se va a desarrollar a este instrumento de evaluación, una rúbrica para evaluar un debate, donde consideramos niveles de desempeño. ¿Sí? Nosotros sabemos que somos un país en vías de desarrollo, nuestro país, Perú. La situación y los retos de la educación del siglo XXI. Citamos aquí a María Montessori: la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Eh, Al empezar, ¿cómo es nuestra educación? ¿Por qué se caracteriza actualmente el siglo XXI? ¿Por qué decimos que estamos en el siglo XXI? Recordemos nosotros que existe una tabla de siglos, de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Intermediamos el cero. Después de Cristo, ahí nosotros ya comenzamos a avanzar y hablamos del siglo XXI. ¿A partir de qué año nosotros estamos considerando el siglo XXI? Del año 2001, ¿no? ¿Cuándo terminará el año 2021? En el año 2100, ¿no? Entonces, este presente siglo, ¿por qué de una u otra manera se está caracterizando la educación y qué debemos de cambiar? Recordemos antes que cada año tiene 365 días, salvo que sea un año bisiesto, sería 366 días. 5 años significa un lustro, 10 años es una década, 100 años es un siglo, 1000 años es milenio, ¿ya? Bien, aquí vemos, a partir del año 1 comienza después de Cristo. Ustedes pueden ver las presentes imágenes, las presentes eh, en relación que van al tema, considerando al siglo XXI, ¿no? Antes de, según la historia, hablamos de la prehistoria, después de Cristo hablamos de la historia. Cómo hemos ido nosotros evolucionando, ¿no? El hombre en sus diversas manifestaciones. Pero en relación a la educación, ¿cómo hemos ido aprendiendo? Nunca vamos a dejar de aprender hasta el último lecho de nuestras vidas, ¿no? Hasta que nuestro cuerpo descanse, nuestra alma se va en reposo, en oración, pero nosotros, nuestro cuerpo inerte, solo descansa. Bien, según nuestra fe católica, ¿verdad? Hemos nosotros ido trascendiendo según la historia universal, la actual historia del Perú, la historia universal, ¿no? En la historia de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Y por qué se caracteriza la educación hoy en día en el siglo XXI? ¿No? La educación del siglo XXI se centra en la personalización, en la igualdad, en la colaboración, la comunicación, lo que significa entre el emisor-receptor, ¿no? Y las relaciones comunitarias. Cuán importantes son estas principales características de la educación hoy en día, en nuestro siglo XXI. Estas habilidades son necesarias en una economía global que cambia rápidamente y los estudiantes se capacitarán para trabajos que aún no existen. El futuro requerirá de habilidades de comunicación y resolución de problemas que solo se pueden aprender a través de enfoques de aprendizaje del siglo XXI que se describen a continuación.
Por ejemplo, el aprendizaje personalizado. Este es un enfoque personalizado que reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Aquí nos estamos también refiriendo a las inteligencias múltiples, a las inteligencias emocionales, ¿no? Venimos de diferente formación desde casa. Entonces, lo aprendemos con diferentes habilidades, capacidades que tiene cada ser humano. No somos iguales, pero cada uno de nosotros nos desarrollamos conforme de una u otra manera hemos sido formados de manera emocional, tanto teórica como práctica. Lo consolidamos en las escuelas, en las instituciones educativas, pero no somos iguales. Podrán haber mellizos, gemelos, iguales no son. Esto implica una instrucción diferenciada para que los estudiantes puedan aprender de manera que se adapten a sus necesidades personales, porque todos vamos hacia un objetivo. ¿Qué queremos que aprendan? Pero lo aprenden con diferentes habilidades. Un estudiante excelente, lo aplaudimos, expone, tiene un buen dominio de clase, ¿verdad? Buen orador, pero mientras que el otro estudiante, de repente, ¿en qué puede haber apoyado? ¿Y cuál es su habilidad del otro estudiante o de la otra estudiante? Es buena redactora, escribiendo, resumiendo, analizando, diferenciando, ¿no? ¿Ve? Cómo cada uno se complementa, cada uno tiene sus propias habilidades, mientras que su otro compañero u otra compañera lo hace de otra forma, escénica o dramatizando. ¿Se dan cuenta? Significa que todos tenemos estas habilidades, pero lo manifestamos de diferentes formas y cada uno nos identificamos, no somos iguales, ¿no? Los educadores pueden ajustar sus métodos de enseñanza de varias formas, a diferenciar la dificultad del contenido, a diferenciar los modos de entrega, a diferenciar las estrategias de evaluación. Por el contrario, el enfoque del siglo XX, a todos los estudiantes de la clase se les enseñaba el mismo contenido de la misma manera al mismo tiempo, ¿no? Antiguamente hablábamos de una educación conductista, hoy hablamos de una conducción constructivista, hoy hablamos de paradigmas, de modelos de aprendizaje, en la cual nosotros nos ponemos a trabajar, desarrollamos, elaboramos conforme a la realidad del estudiante, de los estudiantes, de la realidad de la localidad, ¿no? Del distrito, de la provincia, del departamento, de la región, de nuestro país y también a nivel internacional. Porque hoy en día también hablamos de las herramientas digitales, tecnológicas. Hoy en día utilizamos estos buscadores académicos, ¿no? Esta base de datos. Hoy en día trabajamos, cada vez vamos aprendiendo más, cada vez vamos mejorándonos, vamos innovando. Otra característica, una de ellas mencionadas, es la equidad, diversidad e inclusión. En el siglo XX se esperaba que los estudiantes se ajustaran a la corriente principal o fueran excluidos, pero en el siglo XXI se celebra la inclusión social y la diferencia. Hoy en día, jóvenes, ¿a qué nos referimos? Que hablamos de una educación inclusiva. Ya no hablamos de una educación exclusiva, no es una educación tradicional, no, hablamos de una educación inclusiva. Aquí todos somos iguales, todos desarrollamos habilidades en sus diferentes formas, pero todos competimos. Lo vemos, no lo digo yo, lo vemos en las radios mediante las diferentes emisoras, porque el aparato, el objeto es el radio, pero ¿qué tienen las emisoras?
los medios televisivos, entre otros tipos de tecnología, de equipos. Vemos ahí los campeonatos para todas las personas que desarrollamos diferentes habilidades. Todos nosotros podemos competir. Una meta de los educadores es lograr la igualdad de resultados intentando cerrar las brechas de rendimiento entre ricos y pobres. La diversidad ahora se considera una fortaleza en las aulas, ¿no? Cuando los estudiantes son diferentes, aprenden que la diferencia está bien, se hacen amigos de personas de diferentes culturas y aprenden a no tener miedo de otras culturas que los rodean. Ahora creemos que las personas de todos los niveles, ¿no? Capacidad, discapacidades físicas de aprendizaje, merecen ser incluidas en las aulas regulares. Son personas igual que nosotros. Otra de las características es aprender haciendo. Los viejos métodos conductistas de educación consideraban el aprendizaje como memorización de información y transmisión de información de profesor a alumno para llenar la mente con hechos. Ahora se anima a los estudiantes a aprender haciendo. Uno de los cuatro pilares, ¿verdad? Aprender a hacer, aprender a convivir, ¿no? Y aprender a aprender. La idea central en el enfoque es que somos muchos mejores para conocer, recordar y utilizar el conocimiento si aprendemos de forma activa en lugar de mediante el aprendizaje pasivo. De forma activa nos estamos refiriendo a que constantemente levanto, presente, profesor una pregunta, profesor otra pregunta. Desde ya se vuelve dinámica. Hoy hablamos de la educación también lúdica, mediante dinámicas. ¿Cómo lo aplicamos en clase? Participando, aportando, acotando. De esa manera estamos aprendiendo todos, en sus diversas formas, pero todos aprendemos, ¿sí? Inclusive quien les habla también. Y otra de las características, vemos repensar las funciones de los alumnos y los docentes. Otras características, mire, de la educación hoy en día del siglo XXI. ¿Qué significa? Que las aulas han pasado de estar centradas en el maestro a estar centradas en los estudiantes. Antes era el docente, el que explicaba, el que dictaba, ¿no? El que solamente él participaba. Si eran 2, 3 horas de clase, solamente el docente participaba. Hoy en día no, ese era el pasado. En el pasado, todos los estudiantes se concentraban en el maestro y escuchaban sus palabras. Hoy en día, ¿qué sucede? El profesor se centra en los alumnos, que son el centro de atención. El trabajo del maestro es ayudar a entrenar a los estudiantes a medida que aprenden. Nosotros orientamos, facilitamos y en función a trabajamos. Y trabajamos ya no de manera individualizada, sino en grupo. Cada grupo en función se dirige a qué? Hacia un objetivo, porque todos en el aula somos un equipo. Otra de las características de la educación en el siglo XXI, relaciones con la comunidad. Cada vez nos damos más cuenta de lo importante que es la participación de la comunidad para el aprendizaje. Hoy en día nos proyectamos, hacemos proyectos comunitarios de innovación que están involucradas toda la comunidad educativa, ¿no? En nuestras comunidades hay personas útiles que pueden enseñar e inspirar a los estudiantes mucho mejor que los docentes. Los profesores saben que no pueden ser expertos en todo, pero hay un experto para cada tema del mundo. Por tanto, deben buscar expertos y llevarlos al aula. Hoy en día trabajamos también con la RAE, la Real Academia Española, y estar nosotros constantemente actualizándonos, ¿no? Las letras, de qué manera está considerando de manera formal la RAE. Hoy en día no contamos, por ejemplo, la letra que ya desapareció, la Che y la doble L, ¿no? Ya no está considerando la RAE en el diccionario.
Profesionalización docente. Otra de las características de enseñar a los niños en este siglo es claramente mucho más complicado que el anterior. Necesitamos crear lecciones personalizadas. Ser inclusivos, apuntar a la igualdad, fomentar la creatividad, involucrarnos con la comunidad, usar la tecnología para mejorar el aprendizaje y más. Para garantizar que los estudiantes obtengan el mejor aprendizaje posible, los maestros del siglo XXI necesitan capacitación y apoyos continuos, necesitan conocer las últimas investigaciones sobre las mejores prácticas docentes, necesitan oportunidades para hacer preguntas ellos mismos, probar nuevas estrategias y aprender de ser expertos a lo largo de su carrera. Sin más que decir, uno de los mayores desafíos para los profesores, para el docente hoy en día, para el facilitador, es el entorno educativo que cambia rápidamente. ¿Qué significa el mundo? Hoy en día hablamos de un mundo globalizado. Somos un país en vía de desarrollo, por lo tanto tenemos que estar siempre a la vanguardia de estos cambios, ser flexible. Una de las características del currículo es porque somos flexibles. Se caracteriza porque es flexible, es abierto. ¿Sí? Las nuevas tecnologías están llegando rápidamente a las aulas para ayudarnos a personalizar y apoyar el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Los maestros necesitan tiempo y espacio para aprender a usar la tecnología y las nuevas pedagogías de la manera que mejor ayude a sus estudiantes. ¿Cuáles son los desafíos educativos y características de la educación actual? ¿Cuál es el rol del profesor y alumno en los modelos de enseñanza modernos? Es lo que nosotros hoy en día estamos nosotros desarrollando. Los avances tecnológicos, el acceso a la información de manera inmediata y los diversos retos y demandas actuales han replanteado nuestra comprensión del sistema educativo en todos los niveles. Aquí vamos a hablar. A su vez, el estudiante en formación necesita desarrollar habilidades, competencias que le permitan la adaptación a un entorno laboral cada vez más especializado y a un mundo cambiante. Vemos principales cambios e importancia en la educación del siglo XXI, ¿no? La importancia del sistema educativo actual reside en su equilibrio, por un lado, en impartir los conocimientos tradicionales fundamentales, por otro lado, en afrontar los cambios producidos en los paradigmas y modelos de aprendizaje, capacitando al estudiante para la adaptación e inserción a la sociedad. ¿Cuáles son estos cambios y en qué consisten? En primer lugar, la relevancia que han adquirido las plataformas digitales, estas herramientas digitales, en el aprendizaje y su acceso a la información al instante. Ha producido un replanteamiento en el rol del profesor, al mismo tiempo que utiliza la tecnología para la formación, a través de videoconferencias, simulaciones virtuales. A su vez, el docente cumple con inculcar un pensamiento flexible para hacer frente a la cantidad abrumadora de información. Otro de los desafíos de la educación del siglo XXI es el afluente de estudiantes en los centros educativos. Para ello, el sistema educativo debe estructurar sus estrategias de aprendizaje con el fin de desarrollar todas las capacidades, atendiendo a la cultura, a la cultura diversidad de cada individuo. Por lo tanto, también en el siglo XXI es importante para garantizar la formación de profesionales en áreas especializadas, incentivar los valores de igualdad y diversidad y desarrollar habilidades para la búsqueda de información. Las tendencias educativas también son el cúmulo de ideas que orientan y direccionan de manera específica, y estas son las concepciones en torno a la educación y el currículo mediador entre la teoría educativa y su práctica. En otras palabras, son la metodología, metas y pedagogías empleadas en la enseñanza. A su vez, vemos acá, ¿no? Todo lo que ha surgido hoy en día en nuestro siglo XXI, ¿no? Según nuestra historia, por siglos, todo lo que las guerras, todo lo que se ha venido sucediendo, COVID-19, ¿no? Considerado desde un inicio la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entre otros. Vemos acá, la educación es el proceso, puede facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje o la construcción de conocimientos, así como también de las virtudes, creencias, hábitos u otras características del ser. ¿Sí? Hoy en día contamos con la Ley General de Educación
28044, ¿ya? Que ampara nuestra educación, ¿sí? Tenemos ese respaldo y en la que el Estado garantiza también aquí el ejercicio del derecho a tener una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. Aquí la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. A su vez, la gratuidad de la educación, porque la educación es un servicio público. Bien, vemos también nuestra constitución política, ¿no? La que hoy en día sigue en vigencia, la de 1993, la constitución política del Perú de 1993, ¿no? En la que nos dice en el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos y el artículo 14, la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Y es seguir promoviendo el desarrollo científico y tecnológico del país, ¿no? También la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos, que son obligatorios en todo el proceso educativo civil o militar. Y también la educación religiosa se imparte, ¿no? Con respeto a la libertad de las conciencias. Bien, entre otros. Vemos acá cuestiones que deben de ser atendidas, que son prioritarias, a aumentar los niveles de presupuesto destinados a la educación, capacitar de manera constante para mejorar el aprendizaje para los niños y niñas y adolescentes, a los docentes, ¿no? Vemos acá de qué manera, ¿no? El sistema educativo las instancias han sido gestionadas y direccionadas, y vemos también cómo se encuentra en nuestra estructura actual el sistema educativo peruano. No son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar el que hay que ajustar para satisfacer tal o al que satisfacer las necesidades de todos los niños, según Lindquist, ¿ya? Conclusión, llegamos pues a que el currículo nacional de la educación básica busca lograr el perfil de egreso común para todos los estudiantes al término de la educación básica y a su vez de la educación superior. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Votemos siempre por la niñez. Monseñor Alfonso de la Cruz Sardinas y María Clara, Corazón de María. Gracias por su amable atención. Quien les saluda, la magíster Nidia Patricia Muñante Cagua.